Bueno, vamos a ir con este vídeo acerca del tema 2 de la asignatura de didáctica de las matemáticas y en concreto pues nos vamos a centrar en algunos aspectos que determinan lo que se aprende en una clase de matemáticas. Vimos en el vídeo anterior que existen unos fines, objetivos, acerca de la importancia de las matemáticas en todos los sistemas educativos y que existen una serie de restricciones. Pero ya entrando y dejando eso de lado y dejando eso para la investigación educativa, vamos a centrarnos en lo que como docentes podemos hacer. Y en ese sentido es muy importante que tengamos en cuenta el papel que va a tener la emoción y el papel que va a tener la diversidad en nuestras aulas. ¿Cómo enseñamos matemáticas? Bueno, podemos enseñar matemáticas, como veis ahí, en primer lugar, ¿a qué hago caso? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué miro? Miremos por un instante la transparencia que tenemos delante. ¿Qué me dice? Pues no lo sé. ¿A qué hago caso? ¿A las señales? ¿A los gráficos? ¿A la operación? Etcétera. Lo primero que uno tiene que hacer como docente en clase es captar la atención. La atención es un mecanismo central que no depende ni de los sentidos ni del sistema motor, cuya función principal es controlar y orientar la actividad consciente de una persona, de un organismo, para obtener un objetivo determinado. Si no tenemos la atención, si nos encontramos en una situación en la que hay múltiples estímulos diferentes, en la que están interfiriendo por un lado pues la sensación de hambre o la sensación de tener una determinada precaución ante algo, si hay gráficos, si tengo demasiada información, no estoy captando la atención del alumno y por tanto el alumno va a tener problemas en seguirme. Luego, la primera puerta que tenemos que cruzar es la puerta de la atención. Debemos captar la atención de nuestros interlocutores si queremos que se pueda desarrollar algo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que, bueno, vamos a suponer que tenemos la atención captada del alumno, que hemos eliminado esos estímulos, que hemos llamado la atención, que hemos generado un ambiente en clase adecuado para empezar a trabajar, que tenemos las miradas de nuestros alumnos con nosotros y no atendiendo a otras cosas que estén pasando en el aula. Una vez captada la atención, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues una vez captada la atención, entra en juego la emoción. Cuando tenemos una persona que está predispuesta hacia las matemáticas, que las ve de una forma amable, de una forma agradable, pues tenemos una segunda puerta de entrada garantizada a el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero ¿qué ocurre si las matemáticas se ven con miedo, con una sensación? Esa puerta va a estar cerrada. Todo lo que venga después no se va a poder llevar a cabo. Es muy importante que las emociones estén controladas por el profesor, que las emociones sean siempre de alguna manera positivas, que seamos conscientes que existe un componente emocional que condiciona el aprendizaje. Así pues es importante que aunque el aprendizaje se vea a veces como algo que pueda ser una amenaza, ¿no? Como pueden ser los piratas, de alguna manera, bueno, puede ser una amenaza amable, ¿no? Donde la puerta está abierta. El docente tiene que preocuparse de captar la atención por un lado y de trabajar esa emoción, esa actitud emocional hacia las matemáticas. Y eso es algo que hemos trabajado y que en esa primera actividad que tenéis en el aula habéis trabajado y que estáis trabajando ahora mismo con esos vídeos para trabajar la ansiedad matemática y para visibilizar las matemáticas en el día a día. Hay que conectar emocionalmente. Así que, ¿cómo enseñar matemáticas? Que sería aquello a lo que tenemos que dar respuesta en la asignatura de didáctica, pues sería como mínimo, y empezando por ahí, captar la atención de nuestros interlocutores, por un lado, y tratar de que las emociones no interfieran o estén de nuestro lado a la hora de trabajar. Y eso se tiene que hacer conscientemente y se tiene que hacer mediante un diseño de las clases que permita precisamente que en todo momento tengamos la atención. No tiene sentido tener a los alumnos, exigir a los alumnos una atención de
una hora completa. Pues si sabemos que la atención en primaria van a oscilar entre unos 10, 15 minutos en los primeros cursos, hasta unos 25 a lo mejor en los cursos más altos, pues tendremos que tener en cuenta esa ventana que tenemos de atención, porque en el momento que esa puerta se cierre, todo el proceso que viene detrás también. Pero también tenemos que ser conscientes que los alumnos ya tienen una experiencia, que ya tienen un pasado con la asignatura, y que ese pasado no siempre ha sido bueno, y que en muchas ocasiones genera en los alumnos esos sentimientos de miedo, de ansiedad, de asco, etcétera, o de precaución, peligro, o de aventura o de amenaza también en positivo, ¿no? Y que en función de lo que nuestros alumnos sientan, van a escucharnos o van a atendernos de una manera u otra, ¿no? Así que quizá el primer gran tópico, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta es este de la matemática emocional. Vamos a quedarnos con esa imagen de prohibir la ansiedad matemática. El docente tiene que tener siempre esa visión amable, tiene que ser esa cara, y más en primaria no nos podemos permitir que ya desde cursos tan bajos los alumnos estén desmotivados, sientan ansiedad. Y los estudios nos dicen que es así. Así que como futuros profesionales de la educación tenemos que entender esta dimensión de la matemática emocional y hacer algo al respecto. En concreto, podríamos decir que la matemática emocional o la dimensión afectiva pues es una serie de sentimientos, de estados de ánimo, y que son diferentes de lo que es algo racional o de la pura cognición, de algo que nosotros hacemos conscientemente. Entonces, nuestros alumnos tienen sentimientos y estados de ánimos que nosotros como docentes tenemos que ser empáticos y tratar de comprender. Pues no es lo mismo que tengan un examen de lengua castellana a la siguiente hora. Pues no es lo mismo. Tenemos que entender eso y adaptarnos a esa situación, porque probablemente estarán nerviosos. No es lo mismo que haya surgido un incidente en el patio que pueda haber, que haya habido un enfrentamiento en la clase en un momento dado anterior, ¿no? O que haya habido algún problema simplemente. Que hay que entender eso, hay que empatizar con ellos, hay que tratar de abrir esa puerta de la emoción y luego ya reconducirlo siempre hacia nuestro objetivo, ¿no?, que en este caso pues es enseñar y transmitir y fomentar en ellos esa competencia o esa educación matemática, ¿no? Así que vamos a ver en qué aspectos debemos fijarnos o entender en qué, de qué se compone esa dimensión afectiva. Entonces, en el aula tenéis un artículo en el que se detalla ampliamente esa dimensión afectiva, pero sobre todo me interesa destacar estos tres conceptos: las creencias, las actitudes y las emociones. Vamos a ir viéndolo uno a uno. Las creencias son verdades personales indiscutibles que se derivan de nuestra experiencia vital y muchas veces de nuestra imaginación, de nuestra fantasía individual. Entonces se va componiendo a partir de esa experiencia, a través de esas fantasías o esa imaginación, una serie de creencias acerca de lo que somos y lo que no, cómo aprendemos, acerca de nuestras capacidades, etcétera. Y esas creencias filtran y organizan toda la información que recibimos. Si tenemos un alumno que tiene una creencia de que es inútil para las matemáticas, que no van con él, que no ha nacido con esa capacidad, y además eso se refuerza desde la familia con frases del tipo no te preocupes, yo también era muy mala para las matemáticas, lo que estamos haciendo es construir una creencia de incapacidad hacia las matemáticas que va a filtrar toda la organización. Cuando luego reciba una nota positiva o negativa, la va a filtrar en función de sus creencias. Si recibe una nota positiva y tiene una creencia muy mala acerca de un autoconcepto muy malo, muy negativo acerca de su capacidad, lo va a atribuir a la suerte. Bueno, tuve suerte, es que era muy fácil el examen. Estamos haciendo unas atribuciones peligrosas en base a nuestras creencias. Si tenemos creencias negativas y recibimos un mal resultado, eso va a ahondar en nuestra creencia de que no somos capaces para. Así que las creencias son algo muy importante, muy de fondo y muchas veces difíciles de modificar.
Así que es muy importante tenerlas muy en cuenta, detectarlas y tratar de trabajarlas para que trabajen en la dirección que nosotros queremos, en la dirección en la que el esfuerzo, la capacidad se entrena, se desarrolla, etcétera, y que todos estamos capacitados para superar la asignatura. Lo que pasa es que tenemos distintos ritmos de aprendizaje, distintas fortalezas, distintas formas de aprender y que vamos a intentar trabajar eso. Es muy importante que a nivel docente entendamos que nuestros alumnos interpretan toda la información que reciben en base a sus creencias y que estas creencias se construyen con la experiencia. Pero no vale también pensar en que una persona que ya tiene unas creencias negativas acerca por su experiencia anterior, bueno, pues ya las tiene, las va a seguir teniendo. No, las experiencias que tengan con nosotros como docentes también van a contribuir a que esas creencias se reafirmen o se modifiquen. Luego somos partícipes o actores importantes. Las actitudes son bastante estables, se basan en las creencias. Es normal que una persona que tenga una creencia positiva hacia su capacidad matemática, pues tenga una predisposición a actuar también positivamente. O si tiene una creencia pobre acerca de su capacidad de aprender matemáticas, pues es posible que tenga una actitud también negativa, ¿no? Una predisposición negativa. Se adquieren, no nacemos con una actitud positiva o negativa ante un determinado enseñanza de un determinado aprendizaje. Las hemos adquirido a base de lo que nos han ido diciendo nuestros profesores, de nuestra experiencia, de nuestros resultados. Luego, si son adquiridas, también pueden ser modificables. Y existe evidencia de que las actitudes son muy favorables al principio de la primaria y con el tiempo van siendo cada vez menos favorables y llegamos a situaciones a finales de la primaria, a finales de secundaria y a principios de secundaria ya muy graves, donde la actitud hacia la asignatura es claramente negativa. Y luego, por otro lado, están las emociones, que serían las respuestas a corto plazo. Son lo que sentimos, muchas veces no lo controlamos. Sentimos algo positivo, sentimos algo negativo ante algo que nos pasa a nosotros internamente o ante algo que nos pasa externamente. Es muy importante que predominen las emociones positivas en la clase de matemáticas y es importante que el docente cuide esas emociones positivas al alumno, le transmita la oportunidad de aprender de sus errores, no negativice el error, no negativice su capacidad, siempre sea un elemento motivador, siempre anime, trate de plantear situaciones donde el alumno experimente éxito, donde tenga emociones positivas, porque esas emociones positivas es lo que va a hacer que su actitud hacia la asignatura cambie y una vez esa actitud ha cambiado, podemos empezar a trabajar del fondo, ¿no? Las creencias que el alumno tiene. Así que a modo esquemático podemos decir que la experiencia previa ha construido una serie de creencias que normalmente predisponen hacia una actitud concreta en la clase y que esa actitud que tenemos ante lo que se nos presenta ante la asignatura pues normalmente genera con más facilidad emociones positivas o negativas. Luego, ¿cómo podemos cambiar eso? Pues trabajando las emociones del alumno, consiguiendo que esas emociones sean positivas, lo cual redunde en que esa experiencia que está teniendo sea buena, lo cual haga que ese sistema de creencias que él tiene se vaya modificando y esas creencias modificadas pues lleven a una actitud más positiva, más amable hacia la asignatura, que a su vez haga ver la botella medio llena en lugar de medio vacía, ¿no? Que sería el gran ejemplo. Si nuestra actitud es positiva, veremos las cosas medio llenas, veremos una oportunidad para aprender en el error o veremos una oportunidad para mejorar, y si nuestra actitud es negativa, pues ante un error pues nos tendemos una sensación negativa, unas emociones negativas, una experiencia que reforzará nuestras creencias acerca de nuestra capacidad, etcétera. Entonces es muy importante que como docentes tengamos esta puerta de las emociones abierta, ¿no? Así que nuestro objetivo va a ser ese tachar la ansiedad matemática, que se describe por los investigadores como un estado de pánico, de indefensión, de parálisis, de desorganización mental, que surge cuando a un sujeto se le exige resolver simplemente un problema matemático. Es decir, con el tiempo podemos llegar a desarrollar esta ansiedad matemática y que nuestra respuesta inicial ante cualquier
número, de cualquier situación que requiera las matemáticas, sea de pánico, de indefensión, de parálisis, incluso de agobio y de fallar en cosas evidentes. Así que es muy, muy importante que como docentes de primaria, generalistas, que tenemos en nuestras manos el futuro de la sociedad y el futuro, no fomentemos con nuestra actitud y cuidemos muy mucho que no aparezca esa ansiedad matemática. Y para eso, pues tenemos que fomentar situaciones de aula donde las emociones que surjan sean de curiosidad, de indagación, en definitiva, de emociones positivas, ¿no? De utilidad de la asignatura, es decir, mantener eso que vienen teniendo los alumnos, y que nos dice la investigación, que vienen teniendo los alumnos desde primero de primaria, que vienen todos ellos de infantil, la mayoría, un porcentaje prácticamente del 100%, vienen con una actitud favorable. Lo que tenemos que hacer es que no la pierdan en el camino, y somos nosotros muchas veces, con nuestra presión, con la presión que transmitimos, las familias, el propio currículum, la exigencia que tiene, el que hace que esa actitud favorable se vaya torciendo, que las emociones empiecen a aparecer de forma negativa en el alumno y que eso acabe generando ese sistema de creencias que puede derivar en la ansiedad matemática. Así que tenemos que tener muy claro que lo primero que tenemos que hacer como docentes es captar la atención de nuestros alumnos, luego trabajar con ellos ese aspecto emocional de los alumnos. Y una vez tenemos esas dos puertas superadas y una vez hemos franqueado esas dos puertas, tenemos que tener en cuenta que nos enfrentamos a una clase diversa. Como veis en la viñeta, esta es una viñeta muy famosa, pero que refleja como ninguna otra la realidad del sistema educativo. Tenemos un mono, un elefante, un pingüino, una foca, un pez, y dice el profesor: para que la selección sea justa, todos tienen que presentar el mismo examen. Por favor, súbanse al árbol. Imaginaos la habilidad que va a tener el mono frente a la habilidad que va a tener el pingüino, que va a ser ninguna, o siquiera, por ejemplo, el pez, que ni siquiera va a tener la oportunidad de salir de su medio para intentarlo siquiera, ¿no? Para alcanzar ni siquiera la rama más baja. Nuestros alumnos son diversos y la atención a la diversidad no la tenemos que entender como algo que algunos alumnos pueden tener algunas necesidades educativas. No estamos hablando de esa atención a la diversidad, no estamos hablando de eso, estamos siendo mucho más general y estamos incluyendo esa atención a la diversidad en nuestro discurso, y tenemos que entender que por definición todos los alumnos que tenemos delante son diferentes y diversos, por tanto, y todos ellos aprenden de una forma diferente. Así que como docentes, si queremos enseñar matemáticas, debemos captar la atención, debemos trabajar las emociones que se producen en nuestra clase, pero también debemos llegar a toda esa diversidad que tenemos en el aula. Y para eso, pues tenemos algunas ayudas. Tenemos investigaciones que nos hablan de que al menos existen 3 estilos de aprendizaje. Hay gente que aprende de forma visual, es decir, que le vienen muy bien estas transparencias, estos PowerPoints, ¿no? En los que hay una imagen y recuerdan esa imagen y se quedan muy bien con las imágenes. Entonces son gente que aprenderá con mapas mentales, que aprenderá con gráficos, que aprenderá de esa forma. Pero no todas las personas son así. Hay personas que su vía de aprendizaje prioritaria es la auditiva. Necesitan escuchar. Cuando oyen la radio, se enteran perfectamente de la información. Disfrutan con un podcast, disfrutan con la conversación, disfrutan con la exposición oral. Son auditivos. La gente que hace resúmenes, los resúmenes, aunque nos puedan parecer visuales, son claramente auditivos. Cuando uno reproduce frases enteras, lo que hace luego es leerlas en su cabeza y de alguna manera las está oyendo. El visual, el resumen lo haría en base a un mapa conceptual con unos globos que engloban otros globos y con flechas, etcétera. Utilizaría otro esquema de aprendizaje. El auditivo va a reproducir fragmentos enteros de texto y va a ser capaz de reproducir una clase. Son aquellos alumnos que disfrutan escuchando. Pero no solamente hay alumnos que aprenden mayoritariamente de forma visual o auditiva. También tenemos, y está comprobado, gente que aprende con movimiento, que necesita moverse, que necesita desplazarse para mover, que
cuando está en una excursión andando por el campo les resulta muy cómodo, que son gente que aprende muy bien los pasos de una determinada coreografía o de un determinado baile. Son gente que siempre que se favorezca pequeñas dinámicas en clase acerca de movimiento, o que se mueven mucho en la silla, que son muy inquietos, bueno, pues si salimos al patio a hacer una actividad, si en un momento dado permitimos que haya que se levanten a buscar algún material, etcétera, les estamos ayudando a aprender. Así que hay que tener claro que existen al menos estos tres. Veremos que hay algunas otras ideas, pero no solamente existen estilos de aprendizaje. Si somos buenos docentes, trataremos de fomentar ambas cosas. En esta presentación, pues estamos intentando llegar a aquellos que sois visuales o que predominantemente sois visuales, y también estamos intentando llegar a aquellos que sois auditivos, ¿no? A través de esta grabación, de esta locución que estamos haciendo. A los kinestéticos no podemos llegar. Lo que sí podemos hacer a lo mejor serían gente que a lo mejor pues esta presentación, si la hace en movimiento, si se mueve, si se desplaza mientras va haciendo deporte, mientras va haciendo algo, le ayuda, ¿no? Ese movimiento le ayuda a aprender. Entonces, bueno, pues ahí tendríamos distintos estilos de aprendizaje. También la teoría, y aquí la teoría sobre la inteligencia ya ha dado grandes frutos. Bueno, pues tenemos la teoría de las inteligencias múltiples, que conocéis todos bien, ¿vale? De Martin Gardner, que se desarrolla en los años 90 y que recoge un poco, él, bueno, le encargan, le mandan un trabajo sobre la inteligencia, y él recoge un poco todas las distintas trabajos anteriores, hace una especie de síntesis y llega a esta idea de que la inteligencia no se puede medir por un único factor, como es ese momento. No es un test de inteligencia el que me dice, sino que los seres humanos tenemos una mezcla de distintas inteligencias. Por un lado, somos musicales, tenemos una inteligencia musical. Hay gente que aprende muy bien acerca de canciones, acerca de sonidos, de ritmos, de patrones, pero como decíamos también, hay una serie de personas que son más visuales espaciales. Él lo que hace es detectar sujetos que hayan sido excepcionales en una determinada inteligencia. En este caso, por ejemplo, pues podríamos hablar de Mozart, que sería una persona con una inteligencia musical muy desarrollada. O podríamos hablar de una persona que tuviera una inteligencia visual espacial muy desarrollada, como podría ser un arquitecto, o una persona que trabaja, un escultor, que trabaja con el espacio, con la forma. Pero también tenemos gente que es especialmente hábil a la hora de moverse, de bailar, de desplazarse, como los deportistas, como los bailarines, etcétera. Y tenemos gente que es absolutamente hábil a la hora de relacionarse con los demás, que es un líder nato, que tiene esa capacidad de interrelacionarse con otras personas. También tenemos gente que disfruta con el lenguaje, que son artistas, que son escritores, que tienen esa capacidad. También tenemos gente que son lógico-matemático, que disfrutan con el orden, con la lógica, con el razonamiento deductivo, con la búsqueda de patrones, etcétera. O gente que disfruta con la naturaleza, que es observadora, que analiza, que le gusta los detalles, la clasificación de los animales, de los distintos tipos de aves, de piedras, de minerales, etcétera, ¿no? Y tenemos gente que se conoce muy bien a sí mismo, que tiene una confianza muy fuerte, que tiene esa capacidad intrapersonal muy desarrollada, y que por tanto es tremendamente hábil con eso. Gardner lo que dice es que todos tenemos estas 8 inteligencias. Lo que pasa es que las tenemos en diferente medida, y lo que nos hace único es esa combinación de inteligencias. Lo que nos hace único es nuestra capacidad lógico-matemática, lingüística, naturalista, interpersonal, etcétera. Luego tenemos que tener en cuenta que los alumnos reciben la información prioritariamente por un canal, auditivo, visual o kinestético, pero también que tienen una combinación única de inteligencias, como nos señala Gardner. Por tanto, en nuestra clase tenemos que intentar que estas inteligencias
estén presentes de alguna manera. Tenemos que dar oportunidad a aquellas personas que son más musicales de aprender determinados conceptos matemáticos a través de una canción, a través de una cancioncilla, a través de un ritmo. Tenemos que fomentar el trabajo cooperativo entre personas para que aquellas personas con una inteligencia interpersonal más fuerte, más poderosa, puedan desarrollarse con otros interlocutores. Tenemos que llevar a los alumnos afuera del aula y medir y trabajar. No se trata de que en cada tema intentemos llegar a todos ellos, pero sí, si tenemos en cuenta esta idea, vamos a presentar nuestros contenidos de una forma más visual, más auditiva y con más movimiento, y también vamos a tratar de generar actividades desde este paradigma de las inteligencias múltiples que nos ayuden. Por supuesto que en una clase de matemáticas vamos a tener y vamos a desarrollar y vamos a llegar fácilmente a los alumnos con una inteligencia lógico-matemática, por supuesto. De hecho, el sistema educativo ha priorizado desde siempre a aquellos alumnos que eran buenos en una inteligencia lingüística y eran buenos en una inteligencia lógico-matemática. Esas dos inteligencias han sido las más favorecidas por el sistema educativo, y aquellas personas que eran más hábiles en esos dos tipos de inteligencias son las que tenían éxito escolar, que luego muchas veces ese éxito escolar no tenía que ver con ese éxito social, porque podían ser muy brillantes en esas inteligencias y ser muy poco brillantes en la inteligencia interpersonal, por ejemplo, o podían ser muy brillantes matemáticamente y lingüísticamente hablando y tener buenos resultados en las asignaturas, y sin embargo no tener un oído musical o una capacidad de movimiento, de armonía en el movimiento, etcétera, ¿no? Entonces esa combinación de inteligencias múltiples es interesante, y nosotros como docentes estamos obligados a intentar atender la diversidad que tenemos en nuestras salas, pero esa diversidad entendida de esta forma. Esos estilos de aprendizaje, bueno, no solamente existen los que hemos señalado, el estilo de aprendizaje visual, auditivo y kinestético, aquí tenéis otros, y las inteligencias de Gardner, pero bueno, me gusta destacar esos dos porque son muy fáciles de entender, son muy aplicables, y además están muy avalados a nivel científico. Bueno, quedarnos con esta idea, ¿no?, de que nuestro sistema educativo no es neutral ni es neutro, y que favorece a un determinado tipo de alumnos, aquellos que son más teóricos, más reflexivos, que utilizan más la inteligencia lingüística y la inteligencia matemática, y aquellos que aprenden de forma auditiva. Una clase magistral está fundamentalmente beneficiando a aquellos alumnos que son auditivos, porque son aquellos que se benefician del discurso. Hay otras personas que el discurso les hace desconectar. Por tanto, no estamos cumpliendo con nuestro objetivo, y por tanto no estamos captando la atención, no manteniendo las emociones, etcétera, ¿no? Así que tenemos que recordar esa viñeta, y tenemos la obligación de ser justos en nuestra evaluación y ser justos en nuestra forma de presentar los contenidos, y no pedir a todos el mismo examen, sino adaptarnos y pedir exámenes en un momento dado que permitan al pez demostrar lo que sabe, y no solo al mono en este caso, ¿no? Así que bueno, resumiendo un poco lo que hemos visto en este vídeo, por un lado hemos visto que hay que captar la atención de los alumnos, por otro lado hemos visto que el aspecto emocional es clave en el aprendizaje, que sin unas creencias, unas actitudes y unas emociones adecuadas podemos generar un problema de ansiedad y podemos generar un problema de aprendizaje, porque el alumno no tiene una predisposición importante hacia el aprendizaje. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta y atender la diversidad de una forma general. Todos nuestros alumnos son diversos, todos aprenden de una forma diferente, y además tenemos ya teoría y aval científico para saber qué formas son las más habituales y por tanto las que debemos favorecer en nuestra aula. Luego seremos mejores docentes, haremos mejor nuestra labor, enseñaremos mejor si nos molestamos en captar la atención de nuestros alumnos mediante recursos y actividades interesantes. Trabajamos el aspecto emocional con ellos y les ayudamos a interpretar por qué una cosa ha salido bien o ha salido mal, y si tratamos de llegar a ellos por el mayor número de medios posibles y de la forma más diversa posible. Así que nada, muchas gracias por este tema 2 que considero esencial
en la asignatura y que creo que este vídeo os puede ayudar a aclarar.